Gracias amigos por seguir con nosotros en Abriendo la Mañana. En este momento está con nosotros Rafael Félix, subsecretario de la Asociación Dominicana de Profesores, y Juan Núñez, que está con nosotros, candidato a la presidencia del ADP, primer vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional. A esta mesa ahora mismo se suma el señor Rafael Félix, el maestro, y con él vamos a seguir conversando estos interesantes temas que nuestra compañera hizo una denuncia, Karen Serrata, con relación a la situación de esta niña que se le está poniendo muy difícil para ella poder ingresar a estudiar en este Politécnico. Hacemos un llamado desde aquí porque aquí hay directores que creen como que son dueños de los colegios y no permiten a los niños el poder entrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es por clasificación que estamos dejando entrar a las personas, a los niños? No es posible. Miren, el hecho de que la cantidad de politécnicos sea tan limitado en la República Dominicana y la gente conociendo, llegándole la información de la importancia que tiene el hecho de estudiar en un politécnico, la información que nosotros tenemos es que se sobrepueblan. Hay una población supernumeraria en los politécnicos porque muchos quieren estudiar en estos centros, ¿verdad? Es un elemento interesante. Es decir, el Estado Dominicano, y eso se ha venido hablando y reiterándose mucho, cada gobierno viene con prácticamente con posiciones similares, de aumentar, de hacer hincapié en las construcciones y de convertir incluso muchos centros educativos en politécnicos. Ojalá eso ocurra, porque la verdad es que son centros educativos que se han empeñado yo diría, en ampliar, en presentar un currículo bastante interesante para la población, para los jóvenes sobre todo. El ADP cree, y nosotros en particular creemos, que esta modalidad tiene que ampliarse en la República Dominicana. Es probable, entonces, que no solo ahí, sino en muchos otros politécnicos haya una situación de esa naturaleza. Que no es necesariamente que haya la intención de un director o una directora excluir, porque la exclusión es un crimen en la educación. Y viola los derechos constitucionales. Y viola los derechos constitucionales. El derecho a la educación. Claro, lo viola. Entonces, quizá la intención no sea esa, ¿verdad? Sino por otra causa. A mí me gustaría que profundicemos un poco más la causa que origina esa situación. Brevemente. No, le estoy diciendo, a modo de propuesta que nosotros no hacemos nosotros mismos. Okay. Hay que profundizar. Yo creo que era para porque hablar similar a eso se puede estar dando en otras partes del país. Incluso yo vi la viceministra de Educación ayer en las redes sociales, Yulisa Hernández, que hacía énfasis incluso en que ningún niño puede quedar fuera de las aulas. Y vuelvo y reitero este llamado a Sol Marisol del Politécnico San José de la del Fe y Alegría, que pertenece al distrito 1501. Hago este llamado porque esta jovencita yo la conozco, sé la situación que está viviendo y le pido, más que hacer una denuncia, a Sol Marisol, que se toque su corazón como mujer y como religiosa. Esta jovencita tiene una situación que le ha generado estar fuera de las escuelas, que yo no quisiera que esto fuera más allá de una denuncia. Por favor, Sol Marisol, toque su corazón. Esta niña necesita estar en las escuelas. Es probable que la situación, miren, las autoridades, correcto, tocan ese aspecto, ¿verdad? Y tienen razón, porque se van a la exclusión, es decir, no debe existir exclusión. Ahora, las autoridades, la pasada y la que pueden venir, tienen que proporcionar la ambientación para que eso ocurra. Es decir, tienen que prepararse para que no se produzca la exclusión en un centro o en el sistema a nivel nacional o regional, provincial, donde sea. Tiene que generarse las condiciones para que eso ocurra. Así es. Con más docentes, ¿verdad? Más personal,
Yo quiero que ustedes sepan que hay centros educativos que lamentablemente todavía no tienen el personal administrativo, ni siquiera de limpieza para higienizar las escuelas, y estamos en el medio de una pandemia. Eso quiero hablar en breve, son tantos temas, Dios mío, porque el tema educativo es muy amplio. Muy Señor amplio. Félix, me gustaría saber su opinión con relación a cómo el gobierno, en este caso el Ministerio de Educación, han implementado las políticas, han trazado las pautas para poder abrir el año escolar en medio de una pandemia donde hay casos que ya se están reportando en colegios privados, que ya hay COVID en los estudiantes. Hay una nueva cepa ahora mismo y me gustaría saber su opinión con relación a esto, la posición de la ADP. Bueno, lo que el ADP ha defendido es la necesidad de crear las condiciones para esa presencialidad. Y crear las condiciones implica, entre otras, la aplicación estricta del protocolo definido por todos. Tenemos las condiciones. Yo diría que el protocolo establece esas condiciones y establece unos parámetros muy claros. Yo diría que el protocolo es un buen instrumento porque dice en detalle cómo se gestiona un centro educativo para poder ser abordado en el marco del desarrollo de una pandemia como actualmente nos encontramos. Esas condiciones ciertamente no existen en todos los centros, ¿verdad? Hay centros que han venido preparándose para eso y creo que en ese sentido lo que nosotros debemos es procurar que las autoridades tomen todas las medidas que permitan que podamos desarrollar la clase presencial sin que la escuela se convierta en un factor de contagio. Decir sobre eso, algo que lo creo sinceramente, la escuela puede ser perfectamente un instrumento capaz de aportar al combate a la pandemia, porque la escuela es un área en donde la familia de alguna manera puede ser tocada, desde los profesores, desde los estudiantes mismos, podemos perfectamente difundir y promover comportamientos que correspondan a las estrategias de prevención de la infección del COVID. Ese es un hecho cierto. Lo otro es que tienen que estar las condiciones dadas desde el punto de vista de la higiene, desde el punto de vista de la infraestructura, garantizando los distanciamientos y demás. Debe estar garantizado el desayuno si se quiere la permanencia de los estudiantes y del personal en los centros educativos. Deben existir los recursos didácticos necesarios para el proceso de aprendizaje, porque si no, ¿para qué entonces? ¿Un pan con leche es suficiente? No, no es suficiente definitivamente. Pero eso fueron de las denuncias de ayer que se presentaron, maestro. Sí, yo sé que se presentaron todas esas denuncias y yo creo que corresponde a las autoridades y de hecho nosotros llamamos a las autoridades a tomar inmediatamente medidas para garantizar que el año escolar camine como debe caminar. Por ejemplo, ya para ir cerrando este bloque, maestro, el Ministerio de Educación, me gustaría saber su opinión. ¿Ha estado realmente haciendo las políticas adecuadas? Los planteles educativos, por ejemplo, tienen agua, manita limpia. O sea, que según ustedes lo que han podido ver, ¿ha invertido a nivel en logística el gobierno para tener un año escolar ya de manera abierta, pero exitoso también en cuanto a la salud? O sea, lo tenemos, ya para finalizar. Más que un protocolo, tenemos más que un protocolo. No, yo diría que además del protocolo deben estar las acciones, definitivamente. Deben estar las acciones y no se ha cumplido al 100% con las acciones que permitan garantizar que hay un conjunto de centros que han sido intervenidos y hay un conjunto de centros que yo diría tienen las condiciones mínimas para arrancar. Ahora hay muchos centros, muchos otros, yo diría cientos, que no han sido tocados todavía, de ninguna manera. Ni en su infraestructura, ni en garantizar las condiciones higiénicas para que eso sea, ni para garantizar. No, tiempo hubo porque nosotros tenemos mucho más de un año y había mucha presión de que se abriera la escuela. Nosotros tenemos mucho más de un año detenido en el uso, digamos, intensivo de los centros educativos y pudo perfectamente haberse abordado. Ese es un mal del sistema educativo, la falta de planificación. Porque hay cosas que es claro verlo, lo hemos dicho no solamente con este gobierno, con todos. Si un año escolar está para iniciar en una fecha específica que está en el calendario escolar, que está establecido en todo, lo lógico que usted tome todas las medidas que permitan garantizar que a esa fecha estén las condiciones dadas para iniciar el año escolar, más aún en un periodo complejo como este. Yo diría que este es un año escolar que tiene muchos desafíos. Todavía. Yo diría graves desafíos. Y una mochilita andando. Y garantizar que salgamos bien de estos desafíos implica necesariamente que las autoridades y todos los actores del sistema educativo, no solo las autoridades, incluidos nosotros, podamos actuar
con la preparación que nos permita a nosotros salir con el mejor éxito posible de este año escolar. Bueno, maestro, de verdad, ambos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante Éxito en sus conversatorio. aspiraciones. Tiene que venir muchísimas como gracias. ya director del ADP. Muy bien. Yo lo Presidente espero del por aquí, ADP. presidente Ojalá del que no ADP. coja el teléfono y no le hagan como el torista. Y también... Que no le coja el teléfono. Pero chequee que yo le cojo los Ay, teléfonos sí, y le y así, respondo. así mismo. Muchísimas Mira, gracias. quisiera nada más Brevemente, porque tenemos que ir decir a lo una pausa. siguiente. Mira, como parte de la preparación del año escolar, hay que crear las condiciones del trabajo docente. Porque el maestro puede tener todo el deseo de hacer las cosas, pero si no tiene con qué hacerlo, definitivamente no vamos a mano tener pelada no se puede. los resultados. Y dentro de eso, de esas condiciones, está que el Ministerio de Educación tiene en este periodo que garantizar el desenvolvimiento del docente en cuanto a los recursos didácticos, el desenvolvimiento docente en cuanto a sus condiciones mismas de trabajo, en cuanto a garantizar que incentivos fundamentales se han aplicado en este momento, incluido el incentivo por distancia, incluido el incentivo por año de servicio, incluido el incentivo por el uso de la tecnología que ha sido pagada durante todo este periodo por el maestro mismo. Así es. Esas son medidas que deben ser tomadas. Bueno, de verdad, ambos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigos, no se muevan porque todavía queda más contenido en Abriendo la Mañana.